Nos es grato saludarlos, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Le damos una cariñosa bienvenida a nuestro pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Que les habla también le da una bienvenida. Hemos estado conversando en la semana el descanso sabático. Vimos la semana pasada lo relacionado con el ambiente que creó Dios para que el ser humano viviera, y le creó también un tiempo para que lo adorara, se apartara y conversara con él. Uh-huh. Pero Dios nos da una ordenanza, y allí en Levítico, tú lo habías leído, no sé si lo tienes allí a mano. Sí, dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Levítico 23:3. Y realmente una observancia apropiada, profunda, de corazón, es realmente el umbral de toda religión. Nota tú la solemnidad de este pasaje. No hay ningún mandamiento que tenga la solemnidad que tiene este. Por eso dice santa convocación. Así que aquí estamos realmente viendo que lo primero que es mencionado sobre el día de reposo aquí en Levítico 23 es su solemnidad, ¿no? Por eso que es recomendable observarlo en una manera religiosa, ¿no? Y el que no lo hace, hay dudas si es capaz realmente de guardar los otros mandamientos que son tan importantes, pero este es solemne, ¿no? Por eso hablamos que es el umbral de toda religión. O sea, cuando usted se reúna con otros creyentes, está en una santa convocación. Y es una solemne convocación. Es como decir, es recordar lo que Dios hizo, es agradecerle a Él las bendiciones de participar de esto, es decir, y todos estamos reposando, todos lo estamos haciendo, y aparece el concepto de servir que vamos a conversar, y un concepto que también está en nuestro estudio es que este descanso es para Dios, no en el sentido, sino que Dios entramos en una relación tan íntima con Él. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. Deberíamos pensar en eso porque este mismo texto que tú acabas de leer dice 6 días trabajarás. Cuidado porque a veces olvidamos que los 6 días son para trabajar y el 7º para descansar. Sí, es verdad que hay gente que no busca trabajo por temor a encontrarlo, ¿no? Ese es otro tema. Bien, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Solo el cuarto, como lo habíamos mencionado, comienza con acuérdate, porque el ser humano lamentablemente se olvida tan rápido de lo que es la creación de Dios. ¿Y cómo sería el mundo si realmente obedeciera los mandamientos de Dios? Una vez escucha palabras, declaraciones de personas importantes, como por ejemplo, no lo voy a mencionar, pero decían, mire, yo le veo tanta fe en usted, pero yo en realidad no creo en Dios. Pero estaba viendo una maravilla de Dios, estaba contemplando la maravilla de Dios, pero no creía en Dios. Entonces, ¿quién es esa maravilla? Sí. Entonces se acuerda que se ha perdido y lamentablemente se desvía de tan lejos la humanidad cuando no adora al Dios creador. Bueno, por eso es que el Señor, de todos los 10 mandamientos, solo el cuarto comienza con el verbo acuérdate. No dice acuérdate de no robarás, acuérdate no codiciarás. Solo hay un acuérdate, que es acuérdate del día de reposo. Es como que está establecido en negrita, con un énfasis especial. Brilla este sábado, este día de reposo dentro de los 10 mandamientos. Y es apropiado, digamos, cuando tú lees allí Génesis 1, 26 al 27, cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cómo se cubren allí, digamos, la parte corporal con toda su complejidad, con todas sus partes integradas de una forma tan extraordinaria, pero también está
cuando se dice a imagen y semejanza de Él, lo que se dice más allá del cuerpo y que se refiere al alma, ¿no es cierto? La mente, la parte intelectual, la mente, su alma, todo ha sido formado, ¿no es cierto?, a la sombra, al amparo de la perfección de nuestro Dios. Está maravilloso este concepto de hagamos al hombre, ¿eh? No dice voy a hacer al hombre, sino hagamos. Está involucrando en realidad toda la divinidad. Toda la divinidad. Y lo otro, que este concepto de imagen no es que el ser humano sea como Dios, sino que es una imagen. O sea, Dios se dignó darnos parte de sus características, de su carácter, para que el ser humano lo tenga. Una de las cosas importantes de la imagen de Dios es la capacidad de relacionamiento del hombre, ¿no es cierto? Los animales también se relacionan, pero el hombre lo hace en un nivel superior, ¿no es cierto? No solamente con sus semejantes, en buena o mala manera, sino en relación con Dios. Por eso que los primeros mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Y los siguientes, del 5º en adelante, nuestra relación con nuestros semejantes. Un texto que tú habías leído y habías hecho énfasis está en Génesis 2.15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. Interesante esas expresiones. A veces uno las lee, las pasa por alto, pero tiene tanta trascendencia esto. No lo colocó en cualquier lugar. Sí. Lo colocó en el lugar realmente adecuado. Lo puso en el jardín del Edén. Lo puso en el jardín, dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, o sea, con una actividad para que el hombre la desarrollara. Una vocación. No se quedara en la ociosidad. Lo tenía todo, pero tenía trabajo. Claro. Alguien podrá decir, bueno, dejó algo de crear Dios. No, lo creó todo, pero eso había que mantenerlo, limpiarlo. Una serie de actividades. Incluso tú recuerdas que Dios le dijo que le pusiera nombre a los animales. Sí. Allí en Génesis 2.19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Él la hizo, Dios la hizo, la formó. Y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Fíjate, lo está haciendo participar de esta creación, no de la creación, sino de algo creado, que le ponga un nombre. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Escuchaba un comentario, un teólogo decía que el nombre que le puso Adán a las bestias, a los animales, a los pajaritos, todo, describía con el nombre todo lo que eran. O sea, era en un lenguaje tan perfecto, tan amplio, ¿te fijas? De haber sido extraordinariamente. Entonces, sigo pensando todavía en esto, que Dios, de alguna manera, está relacionado su creación y el sábado de una estampa que uno no puede sacársela. Si se la saca, se pierde, y de hecho muchos están en un camino que no es correcto. Celebrar la libertad. ¿De qué celebramos la libertad? Muy interesante. Fíjate que esta segunda vez que escuchamos de los mandamientos, Moisés repasa estos 40 años de conducción divina con mucha paciencia en el desierto, ¿no? Pero la razón que se da ahora para guardar el día de reposo, para santificar el sábado, tiene más bien relación no tanto con la creación, sino con la liberación de la esclavitud. Así que hay dos razones que aparecen ahora para celebrar la libertad en primer lugar, dos razones para celebrar, por libertad y por la creación, ¿no? Así que esto ubica al día de reposo en un contexto extraordinario, ¿no? Dos obras hechas por Dios, porque, digamos, no es Moisés que opera la liberación de la esclavitud, es Dios a través de Moisés. Y la creación es un acto donde Dios no consulta a nadie ni le consulta al hombre. Es un acto soberano de Dios de crearnos y amarnos. Pero fíjate que Deuteronomio, como es un recuerdo, nos dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Interesante eso. Y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Cuando uno mira la acción de ese pueblo caminando por el desierto, en realidad no habrían durado mucho si no hubiese sido por la mano de Dios, que les dio el alimento,
le abrió paso, le quitó las fuerzas, mató al enemigo, y aún así ellos buscaban todavía volver, porque no entendían este concepto de libertad que estaban teniendo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira qué relación hace Dios. Hace la relación de libertad y ahora observa el sábado, para que sigas siendo libre, para que sigas teniendo el concepto. Fíjate que lo que has mencionado, Raúl, ya son libres, pero para que sigas siendo libre. Entonces la libertad que tú primitivamente recibiste desde Egipto, digamos, usando esa metáfora, tú la puedes perder cuando no reconoces a Dios como tu creador, como tu sustentador, y empiezas digamos, a actuar con la mentalidad de Caín, ¿ya? Quieres poner tus conceptos y tu manera de salvación, tu manera de obtener seguridad y todo aquello, ¿no? Así que el sábado es críticamente importante, existencialmente importante para todos, que para, digamos, lo que hemos recibido de bendición, mantenerlo y que esta relación con Dios crezca, ¿no? Como dice allí en Hebreos 12:1, estoy leyendo el Nuevo Testamento. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Podemos estar corriendo en vano, Juan. Sí. Podemos estar en mucho movimiento, pero no avanzar, ¿ya? Avanzar aquí, progresar, es profundizar nuestra relación con Dios, reconociéndolo como nuestro creador y nosotros sus criaturas. Eso demanda una cuota de humildad grande en estos días, donde hablamos de realizaciones humanas, carreras, obtener títulos, dinero, qué sé yo. Todo eso puede ser parte de tu vida cuando son lo que Dios añade por honrarlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar, ¿no? Lo interesante es que en Gálatas nos habla de que en realidad ya no somos más esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Qué maravilloso en realidad lo que nos presenta el Señor. Qué maravilloso lo que nos está diciendo aquí, celebrar la libertad que tenemos, si la entendiéramos. Bueno, vamos a ver el concepto de forastero dentro de tus puertas. Dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero no santos ni puros ni nada para los conceptos que quizás el ser humano tiene, sino para servir. Y tú recuerdas que de Egipto salieron muchos forasteros que en realidad fueron problemas para... Es la multitud mixta que habla autores, ¿no? Pero Pedro, nos dicen, 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, allí hay una misión de nuevo, ¿no? Es decir, claro, lo que somos está en función de anunciar las virtudes no mías, o de una iglesia, o de un movimiento, sino dice anunciar las virtudes de aquel, con mayúscula. Dice que os llamó de las tinieblas. Esta es una alusión a Egipto, evidentemente, donde todo el culto mayor y principal se hacía en la oscuridad. Entonces, Pedro parece decir, mire, Dios nos ha sacado de nuestro Egipto personal para una misión, que es anunciar las virtudes de Cristo, ¿no? Y eso en un contexto corporativo, porque dice nación, pueblo, todas esas son metáforas corporativas. Aquí no hay espacio para el individualismo. Lo que hay sí son individuos atraídos por la cruz de Cristo y por la esperanza de su segunda venida, que se organizan para servir al Señor en esta tierra. Y no olvidarnos, como dice el mandamiento, que dice 6 días trabajarás. Y al 7º día será reposo, o reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, no queda circunscrito a la persona, sino a todo aquel que vive
bajo el alero, bajo la casa de quien está en nuestra vivienda. Qué extraordinario esto, en realidad, lo que Dios está haciendo por nosotros. Nos está dando un descanso tan extraordinariamente bueno. Fíjate que allí, más el séptimo día, y este reposo que lo hemos venido repitiendo, dice más el séptimo día, es reposo a Jehová tu Dios, reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Cuando se refiere a obra, son los trabajos seculares que hacemos durante la semana, sí. Pero a eso nos encontramos que el día sábado es un día de mucha actividad, especialmente de servicio, de atención, y eso yo creo que, y de agradecer a Dios, encontramos más de algo en ese sentido. Fíjate, Raúl, que el problema que tenía el pueblo de Dios en Egipto era el abuso, el azote, trabajo abusivo, ¿ya? El orden era hacerlos trabajar más para que produzcan más. Ahora, cuando van al desierto, se cambia ese orden. El único trabajo es recoger el maná, ¿no? Es decir, no hay una obligación, una compulsión, no hay azotes, ¿ya? Entonces, eso mismo que aprendemos del relato bíblico, tenemos que aplicarlo a nuestros propios días, ¿no es cierto? Hoy en día la gente no está buscando estar ociosa. Yo encuentro eso en todas partes, en oficina, en el campo, en todas partes, en servicio, en producción. La gente no es que le tenga miedo al trabajo, el problema es el trabajo que está desequilibrado, es decir, demasiado trabajo y poca productividad, demasiado esfuerzo y poca ganancia. Y el Señor nos invita entonces a tener esta alternancia entre trabajo y descanso, trabajo y adoración, ¿ya? Y entonces este es el punto espiritual y práctico que debemos tomar. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. ¿Qué te parece a ti ese título? Honrar. Sí, bueno, toda la creación de Dios está hecha para servir, todo, ¿ya? Es lo que llamamos el ecosistema, ¿no? Donde participan los animalitos chicos, grandes, etcétera. Todo es una cadena de servicio. Nadie vive para sí. Solamente el ser humano intenta egoístamente vivir para sí. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Un cuerpo debilitado dentro de un féretro. Qué poca cosita, ¿no es cierto? Y después el cementerio lleno de gente que habló con tanta arrogancia, con tanta temeridad, y aquí somos reducidos. Y no nos llevamos nada más encima. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el universo de Dios está hecho para interactuar, para servirnos mutuamente, ¿ya? Por eso es que, digamos, cuando guardamos el día de reposo, el día bíblico de reposo, estamos proclamando que nosotros dependemos no de la casualidad, sino de un Padre amante en los cielos, que nos quiere dar para vestirnos, para alimentarnos a nuestros hijos, etcétera, y quiere darnos un tiempo, el sábado, para que lo adoremos, para que recuperemos el equilibrio, ¿no es cierto?, de que no vivimos para nosotros mismos, sino para servir. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, hay un incidente que da varios antecedentes, en realidad, si uno los lee con tranquilidad. Jesús entra al templo y se encuentra con una mujer que está encorvada y es criticado por esa actitud que él de sanarla. Y él le responde aquí, voy a leer el versículo 16, dice, y esta que es hija de Abraham, fíjate, el recuerdo que les hace, está encorvada, pero es hija de Abraham, a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, fíjate, oye, qué terrible, estaba haciendo estragos Satanás en su vida. ¿No le debía desatar de esta ligadura en sábado? ¿Cuál era el problema de ellos? El problema no era sanar, el problema era lo que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué lo hacía en sábado? Estaba trabajando según ellos. Sí. Estaba infringiendo la ley. ¿Cuál ley? La ley que ellos habían impuesto. Qué terrible, ¿cómo se puede desconfigurar una situación? Fíjate que en ese texto se usa repetidamente, en poco espacio, la palabra liberar. Si usted lo miras con lupa un poquito,
el Señor vino a liberar de las cadenas, de la esclavitud, de la enfermedad. ¿Ya? Por eso que es tan lamentable cuando una persona dice, no, yo cuando me jubile, más adelante voy a aceptar a Cristo. ¿Qué le vamos a dar a Cristo? Un cuerpo enfermo, lleno de achaques, ¿eso le vamos a dar al Señor? Y vamos a seguir toda la vida esclavos en nuestros apetitos, en nuestra agenda personal, desechándola del Señor. Eso hay que pensarlo seriamente. Y por otro lado, usted revise Juan capítulo 5, hay un incidente allí donde Cristo sana a una persona que estaba imposibilitado de sanarse, voy a decir así. Esperaba que alguien le ayudara. Y qué hermoso que llegó Jesús por ayudarlo, ¿eh? Y lo sacó de su problema. Sí. De un problema que en realidad lo llevaba por ¿cuántos años? Dice, 38 años. Y siempre pensaba en ese milagro de ese paralítico. Yo creo que no le quedaban músculos, ni huesos, ni tendones. Quizá una carne pegada a los huesos. Era terrible la situación, con llagas donde permanecía siempre sentado, una serie de cosas. Pero Jesús sanó completamente, y es un hombre que se para y sale caminando. No tenía dolores. Uno a veces, cuando está un tiempo sentado, se para y siente los dolores de haber estado detenido, pero este hombre salió perfecto. O sea, Dios hizo un milagro completo. Dios le dio la orden, levántate, toma tu lecho, pero también lo capacitó para hacerlo. Claro. Y siempre cuando Dios llama, también habilita. ¿Ya? Fíjate que observando la belleza del día de reposo, uno se da cuenta, a la luz de lo que es tan lo que no es tan popular, porque lo popular hoy en día es creer que el alma es inmortal y el cuerpo no lo es, ¿no es cierto? Cuando uno mira ese aspecto, fíjate, la no inmortalidad del alma contrasta en este caso con la creencia del dualismo que trata lo físico como menos importante. ¿Ya? El alma lo importante, el cuerpo no es importante. Yo le meto al cuerpo cualquier cosa porque no es importante. No, cuidado. El Señor nos invita a descansar el día de reposo físicamente y espiritualmente, a renovarnos en ambos lados. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º es reposo. Así que aquí, una vez más, tenemos la receta divina para tener una vida equilibrada. ¿Ya? Y lo extraordinario que el sábado, el reposo, es una señal que pertenecemos a Dios. Yo creo que cuando habla de pertenecer, no solamente es una palabra, sino es una expresión que denota que pasamos a ser hijos de Dios. Sí. Como dice Pablo, herederos, según la promesa, el linaje de Abraham. Pablo, cuando le habla en los Gálatas, le habla de que todos son el linaje de Abraham si pertenecemos a Dios y le aceptamos. Entonces, esa es la invitación que hace de descansar para Dios. Dice acá Éxodo 31:13, en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Fíjate que el último libro de la Biblia, porque tú nos estás leyendo al principio, yo quería citar el último libro de la Biblia, que dice que el Señor destruirá a los que destruyen la tierra, o sea, abusan de la tierra, ¿ya? Sobrecargan a la tierra. Los que vivimos en un ambiente agrario sabemos que un potrero determinado no se lo puede explotar ininterrumpidamente, sino que hay que darle descanso, porque la tierra se agota también. Entonces, aquí nosotros tenemos que en este reposo, no solamente hay un cuidado del cuerpo, del templo humano, ¿no es cierto?, sino que hay una especial preocupación por los pobres cuando cuidamos al ambiente, porque fíjate que cuando se descuida el ambiente, se descuida la tierra, los primeros que sufren son los desposeídos, los más vulnerables. Igual como fue con esta pandemia, los que más han sufrido ha sido la persona de escasos recursos, ¿no es cierto?, que viven en habitaciones pequeñas, etcétera. Entonces, yo pienso que tiene esta aplicación, el descanso tiene que ver con el descanso de la tierra, no abusar de la tierra,
y que ésta se mantenga productiva y tengamos alimentación y sustento también para los vulnerables. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que perdiste algo y de improviso te acuerdas. Qué alegría. Mira, reciente, Raúl, yo el viernes perdí la llave del auto. Estuvo la llave perdida todo el viernes, el sábado, el domingo, hasta las 5 de la tarde. Revisamos todo. Y mi señora me dice, ¿revisaste la basura? El tarro basurero grande. No, fuimos allá, empecé a sacar y abajo en el fondo estaba el llavero del auto. ¿Cómo llegó ahí? Yo no recuerdo. Bueno, pero qué alegría, oye, yo abracé a mi señora, le dije gracias porque se te ocurrió, bueno, en fin, no puedo contar más detalles aquí, pero es una alegría. Y así el Señor dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No hay mayor gozo para Dios que vernos en una vida equilibrada, feliz, reposando el día sábado. Y por eso nos dice, acuérdate. Porque acordándonos vamos a encontrar las gracias, las bendiciones y el descanso en el Señor. Muchas gracias por su atención. Vamos a encontrar la próxima semana.